En Hechos capítulo 9 hemos iniciado uno de los capítulos más conocidos y, para confesártelo, de mis preferidos en las Sagradas Escrituras, y es lo referido a la conversión de Saulo. Y estoy seguro que para muchas personas también es un capítulo esencial. Voy a leer a partir del versículo 17 algunos de los textos que ya vimos, y comienza diciendo la Escritura así: Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Es interesante que aquí podemos nosotros encontrar un apóstol llamado por el Señor Jesús directamente, confirmado ese llamado por Ananías como representante del cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra, indirectamente. Y uno puede imaginarse, bueno, si entonces es así la cosa, yo puedo empezar también a predicar la palabra y a enseñarla. Desde luego, solo que usted y yo no tenemos una ventaja que el apóstol Pablo sí tuvo, y es que él, como fariseo, vez tras vez, inclusive a los pies de Gamaliel, se nutría de las Sagradas Escrituras, de todo el panorama del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando Pablo, que es Saulo, es llamado, todas esas escrituras que intelectualmente estaban en su haber, ahora cobraron vida por la presencia del Espíritu Santo en él, y es el ejemplo que me gusta colocar. Cuando tú estás comiendo palomitas de maíz, ya explotaron, son deliciosas, pero antes de ser palomitas que han explotado, antes son solo la pira, es dura. Trate pues usted de comerse esa pira, alguna fractura dental sufre. Pero cuando ya han explotado, es fácil comerlas. Pues bien, Pablo ya tenía suficientes piras para que le explotaran por la presencia del Espíritu Santo en su vida, y por eso, de una vez. Sin embargo, nosotros, o la gran mayoría de nosotros, porque no todos, hay personas que se han sido levantadas como Timoteo en las Sagradas Escrituras desde pequeños, así no hayan nacido de nuevo. Entonces, nos corresponde desatrasarnos. Imagínate, uno como gentil converso, claro, tiene ese encuentro personal con Cristo Jesús gracias a la labor del Espíritu Santo, pero su mente la tiene llena de cuanta cosa menos de Sagradas Escrituras. Entonces nos corresponde desatrasarnos. Son 66 libros que están en las Sagradas Escrituras que desafortunadamente para la gran mayoría de nosotros completamente ajenos a su lectura y a su práctica. Por eso es que el Espíritu Santo a nosotros como congregación local nos ha invitado, y extiendo esa invitación a cualquiera que le escuche esto, para que se lea el Nuevo Testamento en un mes. Para leerte el Nuevo Testamento en un mes, necesitas leer 9 capítulos diarios. Y una vez termines esa lectura, inicia nuevamente con 9 capítulos diarios, y en un año te habrás leído el Nuevo Testamento 12 veces. Sin descuidar la lectura del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque necesitamos
que, como dice la Escritura en boca del Señor Jesús, ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque la unción del Santo que está en vosotros les enseñará todas las cosas, pues debemos abonar eso con la lectura juiciosa de la palabra, porque nos ha sido dejada escrita para eso. Y también, cuando se trate de hablarle a otras personas, el Espíritu Santo, como dijo el Señor Jesús, llenará nuestra boca de lo que necesitemos decir, pero hombre, tenemos que abonar ese terreno con lectura juiciosa para que cuando podamos presentarle al Señor Jesucristo a otra persona o ayudarle a renovar su entendimiento a esa persona si ya es creyente, de las Escrituras que ya habitan en nosotros, el Espíritu Santo pueda jalar de aquí y de allá, de ese haber, de ese backup bíblico, y entonces puedas expresarle a esa persona o a esas personas lo que el Espíritu Santo quiere que les digas de las Sagradas Escrituras que ya habitan en ti. Por eso entonces nos pareció correcto recordar eso. Por eso el versículo 20 dice acerca del apóstol Pablo que estando allí en Damasco, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, inmediatamente. Pablo se refiere a una estadía de él cuando se retiró a Arabia. Metamos ahí también ese espacio, pero por el momento retomemos que él estaba predicando en las sinagogas inmediatamente. ¿Qué predicaba? Lo que de las Sagradas Escrituras había en él y ahora estaba siendo iluminado por la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué decía? Diciendo que o sea, el Señor Jesús, era el Hijo de Dios. Y por eso es que todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Claro que era él. Cuando Saulo, desde luego, escuchaba esto, dice la Escritura, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿De dónde sabía Pablo que había un Cristo? Por las Sagradas Escrituras que conocía. Y ahora, al tener un encuentro personal con Jesús, entonces usted se da cuenta de que de ese Cristo que hablan las Sagradas Escrituras que Pablo conocía, es Jesús el que ahora se le presentó cuando iba rumbo a Damasco. ¿Cómo puede abonar también esto en sus hijos? Recuerde que aquellos que tenemos hijos, pues hemos tenido en sí, entre comillas, el privilegio de traerlos a este mundo, o sea que han nacido de papá y mamá, solo una vez. Pero así su matrimonio sea loable, esos niños y niñas, al igual que toda la raza humana, han nacido caída, bajo pecado, y comete pecados. Entonces hay que abonar ese terreno para que cuando el Espíritu Santo los llame a tener su nuevo nacimiento y nazcan por segunda vez, nueva vez, entonces, al igual que Pablo, por las Escrituras que usted le haya abonado, leyéndoselas desde pequeños, colocándole películas sobre la palabra de Dios, hablando constantemente de la palabra de Dios, eso se va grabando en el corazón de sus pequeños. Cuando el Señor Jesús les llame, cuando el Espíritu Santo les tome, todas esas piras bíblicas serán explotadas en crispetas y entonces entenderán mucho más fácil. Como Timoteo. Pablo, cuando habla con Timoteo en una de sus cartas, le dice que la fe que había en Timoteo antes había habitado en su abuela y después en la mamá. Y también le dice, porque sé que desde la niñez sabes las Sagradas Escrituras. Entonces podemos abonarle mucho. Yo realmente te invito de todo corazón y sin ningún tono de burla a que en vez de colocarle a tus niños desde pequeños cancioncitas que los llevan a creer en hadas, en elfos, en duendes, en enanos mágicos, en Blancanieves, que saben acerca de artes de magia, en superhéroes que vuelan,
mejor dicho, en vez de llenarle la cabeza de mentira a los hijos, uno desde pequeño podría abonarle con la verdad para que cuando conozcan de Cristo Jesús, entonces les exploten todas esas piras y tengan, ay John, ¿qué voy a hacer con toda mi colección de basura que le he enseñado a mis niños con cánticos y en la guardería? Pues eso se lo dejo a usted con el Espíritu Santo. Pero lo que sí le puedo invitar es a que les abone ese encuentro con el Señor para que no tengan que desatrasarse como muchos de nosotros por ser completamente ignorantes de las Sagradas Escrituras. Demostrando entonces Pablo que Jesús era el Cristo. Dice la Escritura, pasados muchos días, Pablo entonces sube a Jerusalén. Pasados muchos días puede incluir lo que te dije anteriormente de Gálatas 1:18, ese tiempo que Pablo estuvo allí en Arabia, que se nos narra ya en esa carta. Dice que los judíos resolvieron en consejo matarle. Ya vimos que era lo que él antes hacía, matar creyentes. Ahora él como creyente está corriendo el mismo peligro. Pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Dice la Escritura en el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, el lugar en que tanto daño causó, porque si en Damasco temblaban con unas cartas que él llevaba, ahora imagínese en Jerusalén, que era su campo de acción, su esfera de acción. Cuando llegó a Jerusalén, pues lo lógico, a usted le pasa, como creyente busca la compañía de otros creyentes. Abro un paréntesis a propósito. Si usted dice que es creyente y no busca la compañía de otros creyentes, examínese hermanito y hermanita, tenga cuidado, porque esto es algo que de suyo le nace a uno, por haber nacido de nuevo. Trataba de juntarse con los discípulos, así como hizo en Damasco, pues allí recuerden que Ananías le abrió las puertas de los creyentes en Damasco, pero aquí él no conocía a nadie, o bueno, sí lo conocían mucho, pero no como discípulo. Y efectivo, Lucas, en su detallado escrito, dice, pero todos le tenían miedo. ¿Y quién no? Si ver a Saulo en esa época, antes de ser converso, era garantía de un canazo, era garantía de ser despojado de sus bienes, era garantía de perder la vida, era garantía de ser torturado para hacerlo a uno blasfemar. Por eso no se asombre de que todos le tenían miedo. Y no diga, tan medrosos. Ay hombre, trasládese allí a ver qué hubiese sentido usted. No creyendo que fuese discípulo. ¿Quién iba a creer? Entonces, este versículo 27 marca un hito en la vida de Saulo. Y, ¿por qué no decirlo? Para todos los creyentes de estas generaciones, desde esta generación en adelante, hasta hoy y hasta las que vengan. Porque se aparece alguien que usted y yo ya habíamos mencionado en el capítulo 4 de esta misma carta, del libro de Hechos. Bernabé, el tocayo del Espíritu Santo, que quiere decir hijo de consolación. Y dice la Escritura, tomándole, la palabra aquí tomándole tiene mucha fuerza. Para que se ilustre, es como cuando el Señor Jesús tomó a Pedro cuando se estaba hundiendo y lo rescató de las aguas. Ese tomándole tiene la misma fuerza ahí en la que Bernabé toma a Saulo. Pero ¿para qué lo toma? Dice la Escritura, lo trajo a los apóstoles, se los presentó. Aunque somos miembros del cuerpo de Cristo, no podemos olvidar que como miembros no somos más grandes que el cuerpo y por eso nos necesitamos unos a los otros.
y lo trajo a los apóstoles. Y el mismo Bernabé les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Bernabé dio testimonio de la conversión de Saulo. Él lo avaló, casi que le está diciendo a estos creyentes y a estos apóstoles: yo respondo por él. Pero no es un yo le respondo por él humano, no es un le respondo por él financiero, no es les respondo por él comercialmente. No, les respondo por él que es un converso, un nacido de nuevo. Saulo es una nueva persona. Tan bueno era el testimonio y las palabras que de la boca de Bernabé salieron. Entonces, cuando les cuenta que Saulo había visto en el camino al Señor y el Señor mismo le había hablado, esta gente recibió el testimonio con temor y temblor y con mucha fe, porque recordemos que el Señor Jesús como cabeza fue el que le habló directamente a Pablo, a Saulo. Y agrega: y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces no solamente Pablo llegó a los pies del Señor, Saulo, sino que empezó a hablar denodadamente acerca del Señor Jesús, cosa que debemos hacer todos los creyentes, porque hay unos creyentes muy callados, no se les conoce casi la voz. Y como en Damasco había dado valerosamente testimonio en el nombre del Señor Jesús. Luego de esa presentación, dice la Escritura, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía libremente. Entonces, usted y yo podemos darnos cuenta de que la compañía de otros creyentes, así Saulo supiese muchas sagradas escrituras, así Saulo fuese ya lleno del Espíritu Santo, así Saulo hubiese directamente sido llamado por el Señor Jesús, así Saulo tuviera un buen amigo como Bernabé, Saulo necesitó de la compañía del cuerpo, de los creyentes. Libremente se movía entre ellos. En ese ambiente es el que nuestra fe y el conocimiento de las Sagradas Escrituras y la aplicación de esas Sagradas Escrituras a nuestra vida fluye correctamente. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, con la pasión que siempre lo caracterizó. Y disputaba con los griegos, judíos, de habla griega, podríamos decir que hasta los mismos, posiblemente que disputaron con Esteban en capítulos atrás, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Nuevamente, ahora Saulo se halla en peligro de los tradicionales judíos que no podían comprender ni mucho menos entender que una persona como Saulo ahora estuviese hablando del Cristo Jesús que antes perseguía. Cuando supieron esto los hermanos, dice la Escritura, mire lo importante de la protección del cuerpo, así como en Damasco los hermanos descolgaron a Pablo en aquel cesto, en aquella canasta, miren cómo le protegieron, asimismo los hermanos ahora, cuando saben que quieren darle muerte, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Es decir, allí en esa ciudad, que era el principal puerto marítimo de esa época, lo mandan a Tarso, que era la ciudad natal, por eso se conoce a Pablo como Pablo de Tarso o Saulo de Tarso, que estaba a unos 450 kilómetros al norte de Cesarea. Entonces, allí dicen los conocedores de la historia bíblica que pasa tal vez los siguientes 6 a 10 años entre Siria y Cilicia. El apóstol Pablo allí, desde luego testificando. Entonces Tarso, como capital de Cilicia, era inclusive el centro del conocimiento, al lado de ciudades como Atenas y la misma Alejandría. Entonces Saulo pasa ese tiempo en su ciudad natal. Dejemos entonces ahí a Saulo, porque lo vamos a retomar unos capítulos más adelante. Dice la Escritura: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea
no solamente el cuerpo protege a Saulo, salvándole su integridad física, sino que las iglesias descansaron porque ya no tenían un Saulo que los persiguiera. Ya estaba con ellos. Y además descansan de otra posible persecución mayor por perseguir a Saulo. Todas estas cosas las deja como testimonio el Espíritu Santo, porque en cada época el Espíritu Santo se mueve con aquellos creyentes, ese remanente, esa manada pequeña a la cual les ha sido entregado el reino en su respectiva generación, porque cada uno, como vamos a ver más adelante en otro capítulo de Hechos, debemos servir a nuestra generación con la revelación del reino que usted y yo tenemos. Así como David sirvió a su generación en su época y después fue reunido con sus padres. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, no solamente en Judea, miren esto, por Galilea y en Samaria. Y me dice la Escritura, y eran edificadas, porque no solamente, en cierta ocasión escuché esto. Recuerden que cuando el Señor Jesús llama a Pedro y a su hermano, estaban pescando. Cuando llama a Juan y a su hermano, estaban remendando las redes. Y cuando llama a Saulo, Saulo se dedica a la enseñanza de los hermanos en Cristo. Entonces, en un momento somos pescados, para que me siga en esa historia que le acabo de contar, pero también en otro momento somos remendados y somos cosidos con el interín de todo lo que es el Evangelio de Jesucristo, para después adornarnos con todo lo que el Señor como vestiduras tiene para darnos a través del Evangelio. Cuando dice entonces acá las Sagradas Escrituras, y eran edificadas las iglesias, es porque estaban siendo fortalecidas en el conocimiento de Dios, no en el conocimiento intelectual, no en el conocimiento académico. Estamos hablando de crecer realmente en envergadura como creyentes en nuestra respectiva generación, afianzándonos no solo en haber conocido de Cristo Jesús, sino en su doctrina, para no irnos a desviar y después desviar a otros. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Es que el conocimiento del Señor nos enseña a conocer cuáles son los caminos que a Él le agradan, y entonces nos lleva a transitar por ellos. Por eso dice la Escritura, después de que Saulo es dejado en Tarso, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vuelvo al punto. Gracias, Espíritu Santo, porque solo por tu misericordia se nos permite ver que tú eres Dios, acompañando a la iglesia desde hace 2000 años hasta este 2020 en el que estamos, y hasta el momento en que el Señor Jesús retorne. Entonces, el encargado del crecimiento y del fortalecimiento y del conocimiento de un creyente es el mismo Espíritu Santo, de un cuerpo local, de una iglesia local, es el Espíritu Santo. Desde luego, no estamos dejando por fuera la labor de Efesios 4:11, en donde se nos habla que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No, estamos hablando de que esos 5 ministerios deben ser versados en el conocimiento del reino de Dios y su justicia, sobre el fundamento de Cristo Jesús y la predicación de los apóstoles, para que usted y yo crezcamos en cuanto a la estatura de nuestro Señor Jesús. Entonces, esos ministerios no los estamos dejando de lado, por el contrario, se afianzan, pero tienen que ser guiados por el Espíritu Santo y con una clara identidad con el nuevo pacto, para saber qué es lo que estamos hablando. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora, Lucas nos pasa a narrar otro aspecto del desarrollo
de la iglesia del Señor, precisamente de aquellos que estaban en Jerusalén. Dice Lucas: aconteció que Pedro, el apóstol, visitando a todos, porque a todos esos creyentes que Pedro visitaba en sus viajes, él no hacía viajes de turismo, pues él no viajó para conocer tal situación o tal cosa. Es muy respetable el peregrinar de algunos creyentes para conocer ruinas y paisajes y una cantidad de cosas, muy válido, pero vemos que el desplazarse de los apóstoles y de los creyentes en esta lectura juiciosa que estamos haciendo de Hechos tenía un solo propósito: que los congregados crecieran, que los cristianos se afianzaran o que fuesen ministrados en los dones de manifestación del Espíritu Santo. Y además que la iglesia del Señor se expandiera en cuanto a abarcar más territorios con la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Visitando a todos los creyentes que se encontraban en su viaje. Vino también a los santos que habitaban en Lida. Entonces, viaja aproximadamente 40 kilómetros. Lida está a unos 45 kilómetros de Jerusalén. Vuelvo al punto, no con las facilidades que usted ahora conocemos para desplazarnos, pero Pedro, que es guiado por el Espíritu Santo y además es pieza fundamental establecida por el Espíritu Santo en Jerusalén, viaja a las poblaciones aledañas a llevar consuelo, a llevar palabra, a enseñar y a edificar a los congregados en esas congregaciones locales. Estando allí en Lida, dice la Escritura, halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama. 8 años. Cabe anotar que no haciendo pereza o porque era muy flojo. No, este señor estaba limitado físicamente. Lucas, que a propósito es médico, no pierda eso de vista, dice que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Lucas me está diciendo, Lucas me está contando y además Lucas me está narrando, me está dando el diagnóstico, pero resulta que el pronóstico estaba en manos de Dios porque Pedro ha ido a Lida. Pedro es una persona llena del Espíritu Santo. Pedro ha sido usado por Dios en diversos dones de manifestación dados por el Espíritu Santo. Dice la Escritura: y le dijo Pedro a Eneas: Eneas, Jesucristo te sana. Mire que no dijo, ya que soy un apóstol y mi nombre es tan conocido, ustedes se han podido dar cuenta que en algunas ciudades hasta sacan los enfermos para que al menos mi sombra los toque. No, Pedro, original apóstol del Señor, han pasado los años, escuche bien, y sigue dándole toda la gloria al Señor Jesucristo. Nada lo hace en nombre de Él. Así como lo vimos actuando en Hechos capítulo 3, lo estamos viendo actuar aquí en Hechos capítulo 9. Y así como le dijo a aquel hombre que fuese sano, ¿recuerdan? Un hombre que era limitado en la función de sus pies desde niño. Ahora le dice a Eneas, que hace 8 años está paralítico, postrado en una cama, le dice: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Aquí tenemos un Pedro ordenante, que ordena. Su fe ha crecido, no hay ninguna duda en él. Como en Hechos 3, ahora, como en aquel cojo, la misma unción de sanidad que fluye por el Espíritu Santo en los creyentes para hacer lo que Dios quiere a través de ellos y no lo que los creyentes quieren hacerle hacer a Dios, Pedro fluye en madurez y en fe y en calma y le dice: levántate y haz tu cama. ¿Y saben qué ocurrió? Dice la Escritura: y enseguida se levantó. ¿Dónde estamos? En Lida. ¿Y qué reacción hubo?
básicamente es una copia de la que hubo en Hechos 3. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, otra ciudad cercana, los cuales se convirtieron al Señor. Si los milagros que Dios te permite hacer, si las sanidades que Dios te permite hacer, si el fluir en los dones de manifestación del Espíritu Santo, porque Él es el que te lo permite hacer, no llevan a las personas a Cristo Jesús, sino que las llevan a una organización o a alabar a la persona que Dios usa para hacer el milagro y no las lleva al Señor, estamos completamente errados. Los dones de manifestación han sido dados, como lo vamos a ver más adelante, en función de glorificar al Señor, de traer las personas al Señor. Miren, el mismo Señor Jesús sanó a 10 leprosos. Solo uno, que era extranjero, vino a darle las gracias. Eso era lo que el Señor Jesús pretendía con esa señal y con ese milagro. Los otros 9 ingratos se fueron para donde no era. Pero nunca fue el objetivo de Pedro, en este caso, que las personas vinieran a él como Pedro, sino llevar a las personas al Señor Jesús. En eso se debe convertir nuestra vida, que todo lo que respiremos, que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que hablemos, sea allanando el camino de las personas a su encuentro personal con nuestro buen Señor Jesús. Entonces, dice la Escritura en el versículo 36, en Jope, Jope es otra ciudad. Jope significa hermosura, para aquellos que están buscando nombres para sus niñas. Dice la Escritura, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Tabita significa gacela. Tremendo. Este detallista Lucas nos habla por primera vez de una discípula. Él siempre hace mucho énfasis en que las personas que llegaban al Señor eran tanto hombres o mujeres. Entonces, ¿qué ocurrió con Tabita? Ya discípula, dice la Escritura, que traducido quiere decir Dorcas, que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Nuevamente, si usted va a Lucas capítulo 8, el Evangelio, va a encontrar en el versículo 3 que Lucas hacía mucho énfasis en que las personas que llegaban a los pies del Señor, no solamente llegaban a los pies del Señor, sino que automáticamente se volvían generosas. Allí, en Lucas 8:3, habla de mujeres que servían al Señor de sus bienes. Aquí, de esta discípula llamada Tabita, dice que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, obras de caridad. Así que no solamente hay que parecer, sino que hay que ser. Si realmente el Señor Jesús llega a nuestras vidas, el ánimo de dar es el que ahora nosotros estamos viendo reflejado, como lo vamos a ver en palabras de Pablo en Hechos 20:35, que dice que más bienaventurado es dar que recibir. Pero volvamos a Jope. Allí esta señora llamada Tabita o Dorcas abundaba en limosnas y en obras de caridad, y era discípula del Señor, pero resulta que Tabita se murió. Dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, literal. Los creyentes, mis amigos, también se enferman. Los creyentes, mis amigos, también se mueren. Mis amigas, las creyentes, también se enferman. Mis amigas, las creyentes, también se mueren. ¿Por qué? Porque como lo hemos venido viendo en otros pasajes, renovando entendimiento, este cuerpo mortal es débil. Este cuerpo mortal se cansa, este cuerpo mortal se oxida, se enferma. Finalmente, la muerte le llegó a Tabita. Pero Dios tenía otros planes. Después de lavada, la pusieron en una sala. La costumbre de los judíos de lavar el cuerpo de aquellas personas que fallecían o fallecen y las colocan en un lugar, pues, para quienes son sus deudos le puedan hacer
pues sus respectivos oficios. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, a unos 15 kilómetros, mire lo que ocurrió. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, o sea, la gente en Jope dijo, de alguna forma les llegó el asunto, me imagino que la algarabía por lo de Eneas, dice la Escritura que estos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro, dice la Escritura, levantándose entonces fue con ellos. ¡Qué docilidad! ¿Qué sentido de humildad el de Pedro? Discrepa mucho con algunos que, llamándose tales, tal vez hubiesen respondido: pero ¿y en qué clase me van a enviar? No viajo en ejecutiva. No, mi cuota para ir a hacer milagros es tanto. Si no me consignan primero a la cuenta, no puedo viajar. Y hay muchos o poquitos. ¿Por qué no me la pone más fácil? Una muerta. No. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice que se levanta y va con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Estas señoras eran como las de Proverbio 31, muy diligentes todas ellas, del versículo 10 en adelante. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Sacó a todos, como lo hizo el Señor por allá en Marcos capítulo 5, versículo 40. Y oró. Miren que no hay una metodología, una secuencia, una fórmula para hacer milagros. En este caso, Pedro saca a la gente, ora, todo esto lo estamos haciendo en presencia del Espíritu Santo, guiados por él, y dice la Escritura, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Se lo dije con firmeza y con fe. Y las Sagradas Escrituras, nuevamente, este pasaje narrado por Lucas, un médico me está diciendo que un paralítico de 8 años en cama ahora está brincando por allá en Lida. Y ahora tenemos acá a una mujer recién muerta en Jope y resulta que ella abre los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Me lo está diciendo un médico lleno de fe. ¿Quién dijo que los médicos no pueden ser llenos de fe? Me está narrando una sanidad de un paralítico y me está narrando la resurrección de una mujer. Y se incorporó. Y dice la Escritura, y él, o sea Pedro, dándole la mano, la levantó, como hizo con el cojo y como hizo con Eneas. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Dice la Escritura, esto fue notorio en toda Jope, y aquí viene. Y muchos creyeron en el Señor. Nuevamente, milagros que acrecientan las conversiones, milagros que acrecientan la fe de los discípulos. Usted me dirá, pero entonces los discípulos de Jope, ¿por qué no oraron por Tabita para que resucitara a través de ellos? Porque ellos, descansando en la labor del cuerpo, envían por Pedro. ¿Pudo haberlo hecho Dios a través de sus discípulos? Sí, pero como es el Espíritu Santo el que decide cómo hace las cosas, cuando veamos los dones de manifestación, que es otro de los grandes regalos de que el Espíritu Santo esté entre nosotros, nos vamos a dar cuenta que Él obra como Él quiere. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Algo para Pedro difícil, que nos muestra el alto grado de compenetración con Dios, que no hace acepción de personas, había hecho, y de su afianzamiento en el nuevo pacto, habiendo estado, antes de conocer al Señor Jesús, en el antiguo pacto. ¿Sabe por qué?
porque para los judíos la ocupación de curtidor, por el hecho de tener que manipular cuerpos muertos de animales, era abominación. Pero ahora, en el nuevo pacto, Pedro puede ir donde Simón el curtidor, además tocayo de él, para reposar allí. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, el curtidor. Entonces, usted me preguntará ahí, ¿qué es un curtidor? Pues era como un taxidermista, digámoslo así, que se encargaba de embalsamar cuerpos de animales. No sé hasta qué punto de seres humanos, es posible también. Por eso era abominable para el judío del antiguo pacto tener contacto siquiera con ellos. Bueno, pero dejemos a Pedro ahí en Jope, en la casa de Simón el curtidor, y a Saulo allá en Tarso, mientras avanza el Espíritu Santo y tú y yo seguimos renovando entendimiento. Quiero rescatar de lo que hemos hablado hoy, todo muy importante, pero con lo que inicié. Seas quien seas, necesitas lectura juiciosa de la palabra después de haber conocido del Señor. En nuestro caso, como congregación local, Dios nos ha dado la disciplina agradable de leer 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento para leerlo en un mes. Y así todos los meses, para leerlo una vez al mes, todos los meses hasta que Él nos llame a su presencia. Y poder tener fresquita la palabra en nuestra cabecita para cuando sea necesario dar testimonio a aquellos que van a llegar a los pies del Señor, o hacer defensa, como hizo Esteban, ante los que se oponen, o afianzarnos en el conocimiento y en el crecimiento para que el Espíritu Santo nos dé madurez, sin descuidar la lectura del Antiguo Testamento, vital. Gracias, amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Gracias, Señor Jesús, a ti sea toda la gloria. Gracias, Espíritu Santo, a ti sea toda la gloria, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén.